Estás en una fiesta en la casa de unos conocidos. Eres tan solo una adolescente de 14 años. La música suena, se escuchan risas y voces, el chocar de los vasos, las conversaciones mezcladas, los autos a lo lejos. Es el primer día de enero de 1993. Tu nombre es Carolina Aló. Es allí, en esa reunión, que parecía una de tantas, que Carolina conoce a Fabián, un joven, también adolescente, de 17 años que definitivamente marcaría su destino. Allí comenzó una relación que terminaría en tragedia y que pasaría a formar parte de un expediente criminal. Es en este punto que surge nuevamente una serie de preguntas que nos hemos planteado antes. ¿Cómo poder imaginar que una persona, a primera vista inofensiva, se convertirá en nuestro victimario? ¿Cómo es posible que alguien que dice amarnos nos arrebate de tajo toda posibilidad de continuar? Mi nombre es Irlanda Diego y les doy la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un caso que conmocionó a Argentina a finales de la década de los 90. Esta es parte de la historia de Carolina Aló. Para adentrarnos en esta historia, trasladémonos a la ciudad de Tigre, ubicada al norte de Buenos Aires, Argentina, al año de 1993. Luego de haber coincidido en esa fiesta de la que hablamos anteriormente, Carolina y Fabián continuaron viéndose. En un inicio todo comenzó como una bonita amistad, que fue escalando hasta que se hicieron novios. Los dos eran estudiantes del segundo año del Colegio Marcos Sastre en Tigre. De cómo se desarrolló la relación quedó registro tanto en el diario de Carolina como en las cartas que ambos se escribían. Se sabe que, al parecer, no eran malos estudiantes. El colegio en el que estudiaban era nocturno y contaba con alrededor de 300 alumnos. En palabras de la entonces vicedirectora Marta Giardilli, en el colegio todos se conocían y era bien sabido que Carolina y Fabián siempre estaban juntos. Aunque no era común que en la escuela se suscitaran problemas graves, en esta relación muy pronto comenzaron a presentarse señales de alarma. En 1994, Carolina va con la psicóloga del colegio y tanto ella como Fabián reciben 10 amonestaciones, ya que fueron descubiertos agrediéndose en las instalaciones. Además, según contó un amigo de Fabián, también era común que ellos se agredieran enfrente de su grupo de amigos. Se sabe que en más de una ocasión, Carolina ocultó las agresiones de Fabián, haciendo pasar las marcas de estas como resultado de caídas o golpes accidentales. Cristian Aló, primo de Carolina, recordó lo siguiente respecto a la relación. Fabián le pegó muchas veces. Yo lo sabía porque ella me contaba, pero siempre se lo ocultó a sus padres. En junio del año pasado, él le rompió el tabique nasal de un golpe, pero en el colegio ella dijo que se había caído de una moto. Fabián creía que Carolina lo engañaba con un amigo, había amenazado con matarlos a los dos. Se hizo una película, pero ella daba los ojos por Fabián. Le decía a su padre que no se metiera, que iba a seguir con él. En el mismo sentido, el señor Edgardo Aló, papá de Carolina, dijo: se peleaban y se reconciliaban enseguida, como dos chicos. Lo que a mí no me gustaba de Fabián era su interior. Le escribía cartas con esvásticas, más que sus ropas o los aros que usaba. Carolina no era rebelde conmigo, pero era difícil encauzar la relación. Un día vi cómo él le pegaba golpes en el estómago en la esquina de mi casa. Entonces lo eché. 10 días antes del asesinato ya no se veían, salvo en el colegio Marcos Sastre. Otro aspecto que resulta llamativo es la inestabilidad emocional de Fabián. Se sabe que por esas fechas se relaciona con ciertos jóvenes que no eran una buena influencia para él. De acuerdo con lo relatado por su papá, el señor Miguel Ángel Tablado, esos supuestos amigos lo golpearon en más de una ocasión. Él intentó mantenerlo alejado de ellos dándole trabajo en su taller. Sin embargo, parece que no lo logró por completo. Otro punto preocupante que llama mucho la atención es el hecho de que en esa época Fabián intentó quitarse la vida usando un arma de su papá. Luego de haber bebido, se encerró en la habitación de sus papás e intentó hacerse daño. Tuvieron que forzar la cerradura y detenerlo entre 4 personas para poder evitarlo.
Esta relación, con dos chicos a tan corta edad agrediéndose y con un entorno que, por desconocimiento o indiferencia, normalizó muchas de estas conductas, llegó a un punto sin retorno, a un suceso trágico que destruyó vidas y que marcó dolorosamente a todo un país. Era lunes 27 de mayo de 1996. Ese día, aunque comenzó como cualquier otro inicio de semana para muchos, para Carolina Aló y su familia, la vida nunca sería la misma. Ese día, Carolina y Fabián, quienes aún eran novios, lograron salir antes de la escuela y se dirigieron a la casa de él, ubicada en la calle Alvarellos 348 en la ciudad de Tigre. Fueron allí porque tanto los papás como los hermanos de Fabián irían a cenar a la casa del abuelo. De acuerdo con la declaración oficial de Fabián, al llegar al domicilio, él y Carolina habrían sostenido relaciones sexuales y posteriormente se habría presentado una discusión por celos, a la que luego seguirían los hechos trágicos. Fabián persiguió a Carolina por varios espacios de la casa, como las escaleras, cocina y cochera, golpeándola para después agredirla con distintas armas blancas, con las cuales le propinó 113 puñaladas. Poco después de las 11 de la noche, la familia de Fabián llegó al domicilio, encontrándose con la dantesca escena, en la cual había residuos hemáticos por todo el lugar. Así, creyendo que algo le había sucedido a Fabián, se comunicaron inmediatamente con la policía, y fueron ellos, los agentes, quienes encontraron el cuerpo inerte de Carolina Aló. El cuerpo de Carolina fue localizado en la cochera, y junto a ella estaban las armas utilizadas por Fabián para quitarle la vida. En este punto, él ya no se hallaba en el domicilio. Había escapado luego de confesarle a uno de sus amigos, de nombre Luis, todo lo que había hecho, para después irse a esconder debajo de un puente ubicado a unas 20 cuadras del lugar del crimen. Luis, en un primer momento, no creyó lo que Fabián le contó. Por lo tanto, fue a la casa de este y al ver allí a la policía y todo el movimiento que se estaba dando, decidió acercarse a las autoridades y decirles lo que sabía. Cuando los hechos ocurrieron, Fabián tenía 20 años, Carolina tan solo 17. El papá de Carolina, el señor Edgardo Aló, relató cómo ese día fue a buscar a su hija a la escuela, luego de que pasara bastante tiempo y ella no regresara a la casa. Además, narra un suceso un tanto extraño. Esa noche, cuando ya se preparaba para ir a buscar a Carolina, recibió una llamada en la que se escuchó una voz que él describe como fingida, diciéndole que era una compañera de su hija y preguntando si ella ya había llegado a su casa. Él respondió que no y comenzó a cuestionar a quien hablaba, ante lo cual tal persona cortó la llamada. Recuerda que al llegar al colegio y no encontrar a Carolina allí, fue a la casa de Fabián y afuera pudo ver varias patrullas y una ambulancia, así como varios policías que, aunque lo conocían, no lo saludaban, más bien le esquivaban la mirada. Entonces vio a la mamá de Fabián y al preguntarle qué pasaba, ella le dijo que nada. Pero después un hombre salió del domicilio, le dio un abrazo y le dijo que había ocurrido una tragedia. En ese momento entendió que algo grave había pasado con su hija. Poco después, un perito salió de la casa diciendo lo siguiente: conté hasta 80. En ese instante, el papá de Carolina se dio cuenta de que el perito estaba hablando de su hija. Es unas horas después que Fabián Tablado fue detenido en la escuela, en la que tanto él como Carolina estudiaban. El juicio contra Fabián Tablado se llevó a cabo en 1998. La Fiscalía y la defensa de la familia de Carolina Aló lo acusaban de homicidio agravado por alevosía, ya que en esa época la figura legal de feminicidio no existía en el Código Penal argentino. El fiscal solicitaba cadena perpetua para el acusado, señalando que actuó con ensañamiento y alevosía, aprovechando un momento en que la víctima se hallaba indefensa. En el mismo sentido, la investigación reveló que Fabián anteriormente ya había pensado en quitarle la vida a Carolina. En contraparte estaba la defensa de Fabián Tablado. Sus abogados aseguraban que él era inimputable y que al momento de los hechos se encontraba bajo un estado de emoción violenta, es decir, querían sostener la hipótesis de que Fabián había actuado de forma meramente impulsiva,
solicitando así que se le otorgara una pena reducida. Sin embargo, era muy cuestionable que Fabián actuara de forma inconsciente, pues otro de los aspectos que resultaron notables fue el uso de más de un cuchillo para quitarle la vida a Carolina, pues en el momento en que uno quedaba inutilizable, tomaba otro para continuar. El planteamiento de la inimputabilidad también fue puesto en duda cuando los peritos del caso presentaron su testimonio. Ellos concluyeron que Fabián Tablado tenía una personalidad psicopática, caracterizada por la insensibilidad, la capacidad limitada de remordimiento y la falta de empatía. También los especialistas determinaron que el acusado comprendía cabalmente la criminalidad de sus actos. Mientras todo esto era expuesto en la sala del tribunal, Fabián escuchaba sin mostrar emoción alguna. Otra situación que también fue expuesta durante el proceso fue el hallazgo de una libreta en la casa de Fabián. Este cuaderno estaba sobre la mesa de la cocina y en la última página había el dibujo de una mujer acostada en el piso, boca arriba y junto a un símbolo extraño, como si se tratara de un tipo de ritual. Tal cuaderno pertenecía al acusado y él también era el autor del inquietante dibujo. Por otra parte, en el mismo sentido de la hipótesis de la premeditación, un amigo de Fabián llamado Luis María Vallejos admitió que el acusado le confesó que tenía ganas de matar a su novia. Respecto al motivo, se planteó que fueron los celos, ya que, al parecer, Fabián pensaba que Carolina le era infiel. Por su parte, él llegó a declarar que lo hizo porque Carolina se negó a tener un hijo con él. Pese a todo lo anterior, en una votación dividida, la Sala 3 de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Fabián Tablado a 24 años de prisión por el delito de homicidio simple. Con 113 puñaladas, la mayoría de los jueces a cargo consideró que en el asesinato de Carolina Aló no hubo ni alevosía ni ensañamiento. Así, Fabián Tablado logró evadir la cadena perpetua. Luego de la tragedia que envolvió a la familia de Carolina Aló y de que el sistema de justicia les fallara, el señor Edgardo Aló continuó involucrándose en diversas actividades en contra de la violencia de género, enfocándose sobre todo en la educación, la atención a las víctimas y la prevención temprana de estas conductas que pueden resultar fatales. Esto lo llevó a la creación de la Fundación Carolina Aló en el año 2017. En 1998, antes de que la sentencia se diera a conocer, el señor Edgardo declaró lo siguiente: "Nunca va a haber justicia. La única justicia es que nos devuelvan la vida de Carolina, y eso no va a poder ser". En cuanto a Fabián Tablado, años después llegó a admitir estar arrepentido y vivir atormentado por lo que le hizo a Carolina. En 2013 fue condenado a 2 años y 8 meses de prisión por haber ejercido violencia contra su pareja y madre de sus hijas, relación iniciada cuando él ya estaba recluido. Tal condena fue sumada a la anterior, y en agosto de 2022 Fabián Tablado habría cumplido el castigo impuesto por la justicia. Sin embargo, dado que contó con ciertos beneficios aplicados a su sentencia, esta fue reducida y salió en libertad en febrero de 2020. Pero eso no fue todo. Justamente en ese año, en el mes de diciembre, fue detenido nuevamente al haber incumplido la restricción perimetral existente para acercarse a la familia de Carolina Aló. Tablado cometió esta violación al pasar junto a sus hijas mellizas a unos 150 metros del lugar de trabajo del papá de Carolina. Debido a esto, Fabián Tablado fue detenido de nueva cuenta, sentenciado a 1 año en prisión y liberado finalmente en agosto de 2022. Se sabe que actualmente vive a casi 1000 kilómetros del lugar en el cual le arrebató la vida a Carolina Aló e intenta, de algún modo, hacer su vida de manera normal. El asesinato de Carolina Aló marcó a una comunidad y a un país entero. Su muerte se mantiene hoy en la memoria colectiva, en el marco de una sociedad en la que aún se lucha para entender que nuestra vida no le pertenece a nadie más que a nosotros mismos, que nadie tiene derecho a humillarnos ni a lastimarnos, que el primer grito, el primer intento de control o una palabra aparentemente inofensiva pueden ser una llamada de alerta que no debemos ignorar, porque quizá el asesinato de Carolina Aló y muchos más se pudieron evitar.